Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un agrado una vez más encontrarme junto a ti. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Quiero contarte que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado una hermosa revista Esperanza para ti. El título de esta revista Esperanza es el siguiente: Mente Feliz. Esta revista Esperanza va a ayudarte a poder comprender y entregarte herramientas cómo lidiar tal vez con la tristeza profunda, con las crisis de pánico, con la depresión. Solamente contiene 8 capítulos, pero dentro de estos 8 capítulos tú vas a poder encontrar una gran ayuda para tu vida cotidiana y, por supuesto, para la vida también de tus seres queridos. Pídela por favor ahora mismo al número que aparece aquí abajo en pantalla, o si lo prefieres también puedes enviarnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega gratis gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Hoy abordaremos un tema muy interesante. ¿Sabes? La muerte es un evento por el cual todos en algún momento tenemos que pasar tarde o temprano. Pero la fe, ¿qué papel o qué rol juega frente a esto? Hoy hablaremos sobre la fe y la muerte. Si tú quieres profundizar un poco más en esto, quédate con nosotros, ponte cómodo, porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En el año 2005, un grupo de científicos se reunió para crear un dispositivo al cual le dieron el siguiente nombre: Death Clock, el reloj de la muerte. ¿Sabes? En este dispositivo que ellos generaron podían darse cuenta de lo siguiente, que era un reloj que hacía una cuenta hacia atrás, una cuenta regresiva, donde, haciéndole algunos tipos de preguntas a las personas que participaban de este proyecto, podían darse cuenta en cuánto tiempo la persona iba a fallecer. Muchas personas empezaron a visitar este lugar y a practicar, ¿verdad? Muchos empezaron a asustarse. Dijeron, si yo continúo con este estilo de vida, me va a quedar muy poco tiempo de vida. La historia cuenta que algunos cambiaron hábitos alimenticios, empezaron a practicar más deporte también. Pero ¿sabes lo interesante de esta historia de el reloj que cuenta hacia atrás? Nos sirve para tal vez recordar la importancia que la fe puede tener frente a la triste noticia de la muerte. La palabra de Dios menciona en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 55, donde se hace esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabes, la palabra de Dios nos muestra claramente que un día no más muerte habrá. Un día ya no habrá más dolor. Un día la tristeza terminará. Y este es el tema que abordaremos el día de hoy: la fe y la muerte. Así que abre tu Biblia, que juntos vamos a escuchar la voz de Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que podamos orar juntos. ¿Te parece? Ahí donde tú estás, si tienes algún pedido de oración, si tienes alguna preocupación, si tienes algún familiar enfermo, este es el momento de presentar todo a Dios en oración. La palabra de Dios dice en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 y 7. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en oración, súplicas y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias te damos porque tú permites que en este momento podamos conversar contigo a través de la oración. Gracias, Señor, porque cuando tenemos fe en ti podemos tener esperanza, podemos tener fortaleza en los momentos más difíciles, incluso cuando nos toque, Señor, experimentar tal vez la muerte de un ser querido o de un familiar. Colocamos, Señor, nuestra vida en tus manos. Bendice de una manera muy especial
a mi amigo o amiga que está detrás de esta pantalla, acompañándome en este momento, en este programa. Abrázalo, sosténlo, fortalécela, que pueda recordar que no está sola, que tú estás a su lado y quieres hoy ayudarle. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La fe y la muerte. La palabra de Dios nos habla claramente referente a la fe y la muerte. Mira, ¿qué dice la Biblia concerniente a la muerte? ¿Te parece si leemos en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, el versículo 14? Mira lo que el texto bíblico declara y dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Sabes? El plan de Dios nunca fue que el ser humano muera. El plan de Dios nunca fue que ingrese la muerte a este planeta. El plan de Dios nunca fue que el sufrimiento, que el dolor puedan permear la vida en algunos momentos de distintos seres humanos. Ese nunca fue el plan de Dios. Jesucristo es vida, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. En Juan el capítulo 10, el versículo 10, Él menciona y dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la puedan tener en abundancia. Pero es sorprendente, ¿sabes?, cómo tantas personas tienen diversas preguntas referente ¿a qué? A la muerte. Tanto es así, ¿sabes?, que dentro del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, surge una ciencia llamada la tanatología. Así es, tanatología. Y es una ciencia que estudia la muerte y el morir. Sabes, dentro de esta ciencia, que es una ciencia interdisciplinaria, reúne a diversos biólogos. Y estos biólogos se centran en estudiar la fisiología de la muerte. Pero no solamente esto, sino que dentro de esta ciencia, la tanatología, también permite que algunos psicólogos, ¿verdad?, participen de esta ciencia, estudiando cómo reaccionan, cómo viven, cuáles son las emociones que tienen los distintos pacientes que ya están desahuciados. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú si supieras cuánto tiempo te queda de vida? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué pensarías? ¿Cuáles serían tus emociones? ¿Qué harías si tal vez llega uno de estos avisos, ¿verdad? Cuando tal vez vas al médico y no esperabas el diagnóstico y te dice: tienes cierta enfermedad y te quedan tantos días de vida. ¿Cómo reaccionarías? Tal vez tú has perdido ya algún familiar. Tal vez has vivido esta experiencia desagradable por la cual, sabes, en algún momento todos tendremos que pasar, tarde o temprano, la muerte. ¿Y cómo reaccionaste frente a eso? Imagino que el dolor llenó tu vida, tu corazón. Yo no sé si en este momento estoy hablando para una persona que tal vez está desahuciada por los médicos. Tal vez a una persona que recientemente perdiste a un familiar. La Biblia tiene respuestas frente a todo esto, ¿sabes? Cuando vamos al texto bíblico podemos encontrar todas estas respuestas. Y es por ello que quiero que ahora veamos la muerte desde una perspectiva bíblica. Y cuando vamos, ¿sabes?, a Corintios, la primera carta de Corintios, el capítulo 15, el versículo 45, encontramos algo interesante, porque muchas veces las personas confunden, ¿no?, esta expresión alma. ¿Será que el ser humano es un alma o tiene un alma? ¿Será que el ser humano es un alma viviente o tiene un alma viviente? Y para esto necesitamos ir a 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 45. Si tú tienes tu Biblia, acompáñame. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Presta atención, por favor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mira, tal vez tú dices: ¿y qué significa todo esto, pastor? Tenemos que partir con la siguiente premisa. Cuando vamos al relato de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, encontramos estos dos implementos que son esenciales para que el hombre exista. Polvo de la tierra. Dios toma el polvo de la tierra
para crear, para formar a Adán, ¿correcto? Pero no solamente esto, sino que después, cuando tú sigues en el relato del Génesis, te das cuenta que en Génesis 2:7 se menciona que Dios toma o da el aliento de vida. Dios insufla, sopla el aliento de vida. Y qué maravilloso es esto, ¿sabes? Porque Dios, cuando hace o cuando Él menciona, cuando Él habla, cuando Él crea con su voz, lo único que crea con sus manos es al ser humano. Él te creó, Él tomó el tiempo para poder formarte. Pero no solamente ello, sino que ahí estaba, ¿verdad? Este ser humano, este hombre, pero no tenía vida aún, estaba hecho, estaba moldeado por las manos de Dios. Pero para que pueda tener vida, lo que Dios hizo fue soplar aliento de vida en él, para recordarnos algo importante, que la vida no la tenemos en nosotros mismos, no está en nosotros la vida nos ha sido otorgada por Dios. ¡Qué maravilloso! Él es el Señor de la vida, tú estás vivo gracias a Él, no lo olvides, por favor. Entonces, dos elementos básicos, polvo de la tierra y el elemento estrella, el aliento de vida de parte de Dios. ¿Sabes? Muchas personas cuando pierden a un ser querido están en grandes conflictos en su mente, porque realmente no conocen. Algunos dicen que cuando una persona muere va al cielo, otros dicen que va al infierno, otros dicen que queda rondando por ahí. La palabra de Dios, ¿qué nos menciona referente a eso? ¿Sabes? Tal vez para esto necesitamos seguir en el Antiguo Testamento, en Daniel, el capítulo 12, el versículo 2. ¿Y qué pasa para que una persona que ha muerto vuelva a tener conciencia? ¿Qué tiene que suceder? Tú sabes que una persona que murió puede volver a tener conciencia, pero tiene que suceder algo. La Biblia nos habla de esto. Mira lo que dice la Biblia. ¿Quieres escuchar? Presta mucha atención. Daniel, el capítulo 12, el versículo 2. Este texto es un texto clave que yo quiero invitarte para que tú puedas tenerlo en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno habla de lo que menciona Daniel, nos damos cuenta que eso está totalmente ligado, está conectado, ¿sabes a dónde? Está conectado a las palabras de Jesucristo. Porque cuando una persona fallece, por supuesto que puede volver a tener conciencia, por supuesto que puede volver a la vida, pero ¿qué tiene que acontecer? Mira lo que dice Daniel, el capítulo 12, el versículo 12. El texto bíblico dice lo siguiente. Bienaventurado, dice el texto bíblico, el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Apreciado amigo, Jesús en algún momento mencionó lo siguiente en Juan 5, 28 y 29, tratando de dar a entender lo que decía Daniel. ¿Sabes qué es lo que tiene que pasar para que una persona que ha muerto vuelva a tener conciencia? Tiene que resucitar. ¿Qué cosa? ¿Y quién tiene el poder para hacer resucitar a alguien? Tal vez tú te preguntas. El único que puede hacerlo es Jesucristo. Mira lo que dice Juan, el capítulo 5, el versículo 28 y el versículo 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dice el texto bíblico. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. La resurrección es posible porque Jesús venció la muerte. La resurrección es bíblica y acontecerá en algún momento cuando ya vamos a leer el siguiente texto que quiero presentarte. No olvides esto, por favor. Pero aclaremos algo importante. ¿Tienen conciencia los muertos? Los muertos nada saben, amigos. Los muertos no tienen conciencia. Pero ¿de dónde saca esta idea? Vamos a la Biblia. ¿Te parece? Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Lo notas?
Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia, fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por favor, no lo olvides. Los muertos no tienen conciencia. Mira, en el contexto de la muerte, viene a mi mente una historia que pasó hace mucho tiempo. Una mujer en el Tíbet, la historia cuenta que tenía a su hijo, bebé, muy enfermo. Y esta enfermedad estaba llevando a su hijo a la muerte. Esta mujer en el Tíbet estaba totalmente desesperada y ella no sabía qué hacer. Buscaba un remedio por aquí, por allá, iba a distintos lugares, hasta que alguien le sugirió y le dijeron, llévalo al templo de los monjes, al templo budista. Ahí tú encontrarás diversos monjes. Uno de ellos puede tal vez entregarle sanidad a tu bebé. La mujer desesperada, la historia cuenta, que fue hasta el monje en el templo budista y le dijo lo siguiente, aquí está mi hijo, mire, es un bebé, está enfermo, se le está yendo la vida y yo puedo sentirlo. El monje vio a la madre desesperada, miró luego al bebé y le dijo, colóquelo aquí abajo, al frente de mis pies. La madre lo coloca y le dice, aquí está mi hijo, por favor, ¿usted puede sanarlo? El monje le dice, podemos entregarle sanidad, pero usted tiene que hacer algo, tiene que ir a la siguiente ciudad, rápido, lo más rápido posible, y traernos una semilla de mostaza de una de las casas. La mujer dijo, esto no es tan difícil, voy rápido, pero escuche por favor, le dijo el monje. A la casa que usted entre, la semilla que usted nos traiga de mostaza tiene que ser de una casa donde nunca haya muerto ningún familiar ni nadie. La mujer lo miró y salió rápido. La historia cuenta que la mujer llegó a la ciudad, iba de casa en casa. Las semillas de mostaza, sabes, ahí no son difíciles de encontrar. Pero en cada casa le decían, lo siento, acá ya murió un familiar. Lo siento, aquí murió mi padre. Y todas las casas que ella visitaba, habían semillas de mostaza. Pero lo triste era que en todas esas casas ya habían pasado por la triste experiencia de la muerte. Finalmente, la mujer comprendió la lección que quiso entregarle a este monje. ¿Sabes? Esta experiencia dolorosa de la muerte, tarde o temprano, la experimentaremos todos. Pero, ¿qué papel importante juega la fe frente a ese momento de dolor que puede causar la muerte? La fe en Jesucristo, ¿sabes?, puede sostenerte en ese momento difícil. La fe en Jesucristo, tu Redentor, tu Salvador, te sostiene en ese momento cuando tú sientes que nada tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo venció la muerte, porque Jesucristo resucitó. Y es interesante, ¿sabes?, porque la palabra de Dios así lo dice. Mira, yo quiero rápidamente ir contigo a la Biblia en este momento y que tú puedas recordar lo que la palabra de Dios menciona y dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 12 y el versículo 13. Primera de Corintios 15, mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Este es un texto que debes de grabar en tu mente, márcalo en tu Biblia, escríbelo. El texto dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El texto continúa y va de la siguiente manera, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Apreciado amigo, yo quiero que tú puedas recordar algo muy importante. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo resucitó. Jesucristo entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Bajaron su cuerpo de la cruz, lo llevaron a una tumba, a una cueva.
Cuando colocaron esa piedra, todos pensaban, Satanás pensaba que había vencido. Los que seguían al enemigo de Dios pensaron lo mismo. Los apóstoles llegaron a dudar, estaban asustados, corrieron, se escondieron. Ellos tenían que tener presente esa promesa que Jesucristo les había emitido. Al tercer día voy a resucitar, les dijo. Y Jesucristo cumplió su promesa. Jesucristo resucitó de los muertos. Es por eso que la palabra de Dios menciona claramente que Él también va a resucitar a las personas que tal vez hoy están descansando. Pero ¿cómo descansando, pastor? Sí, mira, porque Jesús compara a la muerte con algo muy singular, con el sueño. Mira lo que dice Juan, el capítulo 11, el versículo 11 y el versículo 13. La palabra de Dios es clara y mira lo que se menciona aquí. Juan, el capítulo 11, el versículo 11 y el versículo 13. Esto está dentro del contexto de la muerte de uno de los amigos de Jesucristo, de la muerte de Lázaro. Dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Y qué dice el versículo 13? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús compara en todo momento la muerte con un sueño. A la persona que tiene fe en Jesucristo, la muerte no es un final, amigo, amiga. Recuerda, la muerte no es un final. La palabra de Dios menciona y dice que cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Si tú perdiste un familiar, esa persona está descansando. Pero cuando Jesucristo vuelva, si esta persona entregó su vida en Cristo, va a ser una de las primeras personas en resucitar. Habrán dos resurrecciones, tú lo viste, ¿no? O dos tipos de personas cuando acontezca la resurrección, ¿verdad? Van a resucitar unos para vida eterna. Y dentro de la segunda resurrección, algunos resucitarán para muerte eterna. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿En qué grupo deseas permanecer? La fe te entrega esa fortaleza frente a la muerte, frente al dolor, frente al sufrimiento que causa la muerte. Tenemos que recordar lo que se menciona en 1 Corintios 15, 12 y 13. Lo leímos. Jesucristo resucitó de los muertos. Él venció la muerte. Hay una esperanza, ¿sabes? Hay una gran esperanza para los que creen en Jesucristo. Incluso una esperanza después de la muerte. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Aquí en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16. Ese es un texto, ¿sabes?, que he guardado en mi corazón por mucho tiempo. En alguna oportunidad también me tocó despedirme de un ser querido. Recuerdo aquella noche cuando mi padre me llama y me cuenta una triste noticia. Cuando mi abuela había fallecido, había bajado al descanso. Este texto me sirvió mucho en aquel momento, ¿sabes? 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la maravillosa promesa que Jesucristo hoy también te otorga. La muerte no es lo final para los que creemos en Jesucristo. Hoy Jesús te invita a que tengas fe en Él, para que cuando llegue tal vez el dolor, el sufrimiento por la muerte de algún ser querido, tú puedas tener esta bendita esperanza atesorada en tu corazón. Jesucristo te ama, Jesucristo te espera. Mira, yo quiero recordarte algo importante. 4 cosas vitales. En primer lugar, la siguiente. Lee la Biblia todos los días. Este es el pan de vida para tu alma. En segundo lugar, ora, conversa con Dios. Pídele que te ayude. En tercer lugar, busca una iglesia adventista del séptimo día para que puedas acudir. Y en cuarto lugar, conviértete en un testigo de Jesucristo. Cuéntale a otros lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Quieres entregar tu vida a Jesucristo? ¿Quieres poner
tu vida para que sea dirigida por Él. Haz conmigo esta oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque la fe es la que nos entrega fortaleza. La fe en Jesucristo es la que nos entrega fortaleza. En esos momentos duros, Señor, cuando nos toque experimentar, tal vez ver a un familiar partir al descanso, cuando nos toque experimentar la muerte de un familiar al cual tal vez amamos. Abraza a mi amigo televidente que está detrás de esta pantalla. Recuérdale que él no está solo, que tú le amas y que tienes planes de salvación para su vida. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte.